En línea, Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, lo vi muy enojado el otro día a la tarde en América, diciéndole a un señor que era tan ignorante que usted iba a necesitar un par de días para explicarle. Cuánta locura en estas jornadas, ¿no? Cuánta afirmación largada al aire en un contexto probablemente de fastidio u odio político sin razonabilidad de análisis económico, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que no había ni una sola frase que hubiera dicho que tenía sentido. Eh, y la más destacable era decir que porque el dólar se había ido a 40, había un montón de especuladores que estaban ganando, entre ellos los bancos, cuando el valor de los bancos por bolsa cayó, por lo menos en ese entonces, estaba entre 70 y 80% negativo en lo que iba del año, con lo cual era una desconexión absoluta con la realidad, no tener ni idea dónde estaba parado. Digamos, ahora dicho esto, pues yo me había quedado con ese tema, venía cambiando y de pronto lo vi a usted decir eso y me quedé con eso. La verdad que yo sigo de largo por esos programas porque son agotadores y uno no se nutre de nada. Cuénteme su lectura de lo que está ocurriendo y de lo que puede llegar a ocurrir. Muchos creen que alrededor de 38 sería el punto de equilibrio para la macro en Argentina. Ahora, si establecemos una macro en un punto de equilibrio a 38 y seguimos teniendo inflación sin reordenamiento del gasto público en serio, en algún momento la macro va a necesitar de otro valor, ¿no? Bueno, yo creo justamente en la nota de la Nación que apareció este lunes, que había una posibilidad, y todavía sigo pensando, de que en la zona de 39, 40, acá donde estamos, podamos tener, vamos a decir, un valor que se mantenga, voy a decir un tiempo, y lo voy a decir entre comillas, porque hay muchas cosas que pueden pasar en la Argentina y de eso puede depender la reacción del dólar y otras variables, pero también es cierto que desde el punto de vista, si se quiere, de cualquier mercado financiero, después de una explosión de volatilidad como la que vimos hace apenas unos días, Mm. hablo justamente del día en el que el dólar pasa, los 2 días que pasa de 31 a 41, hablo del peronista, cuando hay un salto de volatilidad tan grande, la reacción que le sigue es tendiente a la quietud. Insisto, cuando hay Ujú. explosiones de volatilidad, eso es lo que termina pasando. No Sí, importa si sí. es el peso argentino, o si es una acción, o si es un commodity, es algo que típicamente pasa. Entonces, desde ese punto de vista, es esperable un poco de quietud, y desde el punto de vista también macroeconómico, hay una variable que yo miro, que es la base monetaria ampliada, teniendo en cuenta otros pasivos del Banco Central, como las LEVAX, las LELIX y los PASES, que cuando lo relaciono con las reservas, da lo que se llama un dólar de cobertura de 39, Ujú. lo cual se usa para tener algún tipo de guía de algo, porque Mm. no hay valor de referencia de cuánto debiera ser el dólar. Ujú. Y bueno, esto nos da al menos una indicación de que si no estamos cerca, si no estamos justo en el lugar ese, estamos cerca al menos, ¿no? Ujú, ujú. Bien. En líneas generales, a ver, esto es así. Sebastián Maril había planteado en su cuenta de Twitter que podría haber una salida para Argentina por el lado de un apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Tesoro de Estados Unidos. Él lo planteó como una hipótesis, al otro día era prácticamente una certeza, ahora Duhovne lo desmintió. ¿Cuánto estiman ustedes que en realidad falta para dar seguridad de que Argentina cubre el programa de compromisos financieros del año 2019? ¿Cuánto falta en términos de dólares? Sí. Me parece que más que en términos de dólares, esto tiene que ver con expectativas. Ujú. Porque si uno se pone a pensar en el origen de la idea del programa con el Fondo Monetario, era más que nada para generar credibilidad. Ujú. De hecho, los 50.000 millones eran casi como para mostrar que esa plata eventualmente iba a estar Sí. disponible, pero que al inicio se iban a desembolsar nada más que 15.000. Entonces, yo creo que para estabilizar los mercados financieros y recrear un contexto de credibilidad, me parece muchísimo más importante que el gobierno pueda cerrar cuanto antes el presupuesto 2019. Bueno, y si fuera con déficit fiscal cero, sería realmente un golpe importante. Eh, pero la dificultad además es que el gobierno después puede presentar
dificultades en credibilidad de poder creer, de poder cumplirlo, pero ya poder juntar a las fuerzas de la oposición y llegar a ponerle la firma a una reducción tan drástica del déficit, me parece que es mucho más importante que los números que se puedan fantasear, porque acá hay algo de lo cual depende todo el financiamiento, que es absolutamente imposible de predecir, que es qué porcentaje de la deuda que tiene el gobierno, por ejemplo el LETES, va a poder refinanciar. Es decir, los argentinos que le prestaron dólares, ¿se los van a volver a prestar o le van a decir que se los devuelva? Y eso es una variable importantísima, porque son más o menos 20.000 millones. Entonces, depende mucho más la credibilidad que va a permitir o no este refinanciamiento de deuda de corto plazo del Tesoro Nacional que cualquier otra cosa que se pueda intentar mostrar. Ajá, bien. Ahora le pregunto, ¿por qué si cuando el gobierno llegó en el Banco Central prácticamente no había reservas, estaba el swap chino, buena parte de estas cosas casi literalmente no se discutían? Está claro que la buena parte de la sociedad argentina no quería más el gobierno de Cristina y que tenía o tiene una situación de fuerte enfrentamiento cultural, ideológico y político con el kirchnerismo. Pero aun cuando Kicillof devaluó brutalmente la moneda, en ningún momento se dieron este tipo de escenarios que se viven hoy, ni se hablaba de confianza o desconfianza en los términos que se habla hoy. Bueno, no sé si estoy del todo convencido con eso. Era diferente, y me parece que había muchas cosas atadas con el hambre. Teníamos muchísima venta de dólar futuro que después significó el problema que significó. Teníamos el cepo, teníamos muchas cosas contenidas en una economía totalmente ficticia. Puedo nombrar, casi todos los mercados estaban intervenidos: el mercado del tipo de cambio, el mercado de las tarifas, el mercado de los commodities. Era una economía de lo más irreal que se pueda pensar. Hoy, nos guste o no, tenemos una válvula de ajuste, que es el tipo de cambio, y que ha hecho el trabajo suyo que el gobierno no quería hacer, de alguna forma. Pero se puede hablar de tantas cosas como que, por ejemplo, un problema que sigue teniendo el Banco Central es que tiene letras intransferibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el gobierno kirchnerista agarró los dólares del Banco Central, literalmente, se los llevó y le dejó un papelito que decía, te debo los dólares. Ese papelito que dice, te debo los dólares, son las letras intransferibles del Tesoro. Si el Banco Central las quiere vender en algún lugar, valen cero. ¿Okay? Entonces, el Tesoro se llevó dólares del Banco Central. Ahora, también es cierto que el gobierno de Cambiemos no recreó las reservas en dólares, sino a través de endeudamiento. No ingresaron dólares de forma genuina a la Argentina, sino que ingresaron como crédito a la Argentina, y el Tesoro se los daba al Banco Central para que el Banco Central le emitiera pesos. Entonces, cuando uno veía la cantidad de reservas, efectivamente estaban esos dólares, pero eran dólares de alguna manera alquilados, por los cuales había que pagar una tasa de interés alta. Pero no hubo ingreso porque fuera conveniente para el sector externo realizar inversiones en la Argentina. Hoy todavía esa situación no ha cambiado de fondo. Y lo que hay que terminar de entender y repetirlo a la sociedad 1000 veces y 1000 veces más es que la Argentina no puede crecer hasta tanto no haya baja de impuestos, porque no hay actividad que sea rentable en la Argentina salvo que tenga algún arreglo extraordinario con el Estado. Y no hay manera de bajar impuestos hasta tanto no se baje el gasto. Entonces, primero entendamos eso. Después discutamos cómo se baja el gasto y no empecemos a llorar, no, este gasto no se puede bajar, este gasto no se puede bajar, porque la alternativa es quedarnos estancados en el mismo lugar, porque el problema son los impuestos altos que hacen absolutamente imposible realizar cualquier actividad económica de manera rentable que pues conlleve a la toma genuina de empleados, que pueda generar un trabajo que pueda absorber en buena parte todo el trabajo que la era kirchnerista se metió en donde, dentro del Estado. ¿Para qué? Para esconder lo que era de otra manera un desempleo probablemente en la zona del 14, 15%, que no se dio. ¿Por qué? Porque toda esa gente que no la podía tomar el sector privado, porque el sector privado no podía ganar plata, se la metió dentro del Estado. Y ahora estamos con ese problema. Ese es el diagnóstico. Tenemos un Estado gigante
con unos impuestos tan altos que impiden la actividad económica, pero aún siendo tan altos, siguen generando déficit fiscal. Esa es la auténtica encerrona que tiene la Argentina. Así es. A ver, por supuesto que en ese tópico estoy completo y absolutamente de acuerdo. Cualquiera que diga que en Argentina no se pagan impuestos no entiende este sistema regresivo. Mire, yo estaba mirando la factura de luz de energía eléctrica que nos llegó hoy del funcionamiento acá de esta zona de estudio. 32% del valor final de la factura son impuestos, y encima cargan en cada aumento de un modo directo de características brutales y se puede replicar en cualquier cosa que consumamos, ¿no? Es un tema prioritario, pero como usted dice, cada vez que se toca algo, hay un montón de gente que enseguida empieza a decir que la cosa que tocan, porque es de ellos, es absolutamente imprescindible. Una sola cosa para cerrar, Bosquian, lo libero. En el momento en que el gobierno del kirchnerismo se llevó los dólares del Central para llevarlos al Tesoro y dejó ese papelito que dice letras intransferibles, ¿quién era el presidente del Banco Central de la República Argentina? A ver, me parece que fue en varios contextos. Una de las partes es cuando empiezan a luchar contra Redrado, que lo terminan sacando. Sí. Redrado quería impedir esto, pero no quiero decir algún nombre que después me equivoque, pero sucedió yo diría, en buena parte del final del kirchnerismo. Casi que en los últimos 7 años del final del kirchnerismo fue sucediendo esto. Bien. Le agradezco enormemente. Gracias, buena jornada, muy amable. Bueno, si me permite, me Sí. gustaría invitar a los oyentes a que ¿Cómo no? puedan ingresar a cartafinanciera.com y puedan registrarse de forma gratuita en nuestro newsletter semanal, que está escrito de un modo sencillo para que la gente pueda entender cosas de una manera no técnica. Bueno, perfecto. Gracias, muy amable, buena jornada. Hasta luego. Bueno.